Una escalera de 41 pies de largo se apoya contra una pared vertical de un edificio. La base de la escalera es alejándose de la pared a una velocidad de 7 pies por segundo. Determine la tasa de cambio de la parte superior de la escalera cuando la base de la escalera está a 9 pies de la pared. Primero etiquetemos los tres lados del triángulo rectángulo. Vamos a etiquetar la horizontal pata X, la pata vertical Y, y la hipotenusa, que sería la longitud de la escalera, Z. Y sabemos que Z, por supuesto, mide 41 pies. También se nos ha dicho que la base de la escalera se separa de la pared a una velocidad de 7 pies por segundo, lo que sería en esta dirección aquí. Observe que X aumenta en una velocidad de 7 pies por segundo, que declaramos como dx barra dt es igual a 7 pies por segundo. Estamos intentando determinar la tasa de cambio de la parte superior de la escalera. Notaremos cómo a medida que X aumenta, la cima va la escalera a moverse hacia abajo. Expresamos esta tasa como d barra dt, así que nuestro objetivo aquí es determinar d barra dt. Justo cuando la base de la escalera está a 9 pies de la pared, lo que significa cuando X es igual a 9 pies. Y ahora tenemos que escribir una ecuación que relaciona X e Y, y también tendremos que incluir Z, porque usaremos el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, sabemos que X al cuadrado más, Y cuadrado es igual a Z al cuadrado. Pero también sabemos que Z nunca cambia y, por lo tanto, podemos sustituir 41 por Z. Esto nos da la ecuación X al cuadrado más Y al cuadrado es igual al cuadrado de 41. Y ahora nos diferenciamos ambos lados de la ecuación con respecto a t. Tenemos la derivada de x al cuadrado más, y al cuadrado con respecto a t es igual la derivada de 41 al cuadrado con respecto a t. A la izquierda, porque estamos diferenciando con respecto a t y tenemos términos x e y, necesitamos aplicar la regla de la cadena. La derivada de x al cuadrado, el respeto a t es igual a 2x veces de x barra de t. De nuevo, estamos aplicando la regla de la cadena aquí. Además de la derivada de y al cuadrado con respecto a t es 2y veces d barra de t. Esto es igual a la derivada de 41 al cuadrado con respecto a t. Y dado que 41 al cuadrado es un constante, la derivada es 0. Desde aquí, porque estamos buscando d barra de t, ahora tenemos que resolver la ecuación de d barra de t. Primero restemos 2x de x barra de t en ambos lados. Esto nos da 2y veces d barra de t. Es igual a negativo 2x veces de x barra de t. Y el último paso para resolver d barra de t es dividir ambos lados entre 2y. Simplificando, tenemos d barra de t iguales. Por supuesto, 2 dividido por 2 se simplifica a 1. Tenemos x veces de x barra de t negativos. Todos divididos por y. Observe que para encontrar d barra de t, necesita saber x, y de x barra de t. Sabemos que de x barra de t es de 7 pies por segundo. Estamos intentando encontrar un d barra de t cuando x es igual a 9, pero aún tenemos que determinar el valor de y cuando x es 9, y sabemos que z es 41. Por lo tanto, si x es igual a 9, usar el teorema de Pitágoras, sabemos y al cuadrado más 9 al cuadrado debe ser igual a 41 al cuadrado. Y por lo tanto, y al cuadrado es igual a 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado. O podemos decir, y es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de 41 al cuadrado y 9 al cuadrado, dándonos y es igual a 40. Y ahora podemos encontrar d barra de t. D barra de t es igual a x negativo, que es negativo 9 veces de x barra de t, que es 7. Todos divididos por y, que ahora sabemos que es 40. Simplificando, tenemos 63 40 negativos. Y de nuevo, esto es medir el cambio en y con respecto al tiempo en segundos, e y se mide en pies. Las unidades aquí son pies por segundo.
Así que ahora sabemos que el cambio en, y con respecto al tiempo es negativo 6340 pies por segundo, y está disminuyendo a una velocidad de 6340 pies por segundo, en las condiciones dadas. Espero que te haya resultado útil.